¿Qué tal? Muy buenas tardes, amigos, hermanos en Cristo. ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo tema de nuestro retiro querigmático que estamos haciendo a distancia. Gracias por estar aquí. A los que están en vivo, nos da mucho gusto que se conectaron y que entraron. Y también pues a los que están viendo este video en la grabación, vamos a comenzar haciendo oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites estar aquí para este segundo tema del retiro. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque la semana pasada nos hablaste por medio de María acerca del gran amor que tienes por todos y cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque nos amas. Gracias porque nos creaste con amor y porque no has dejado de mostrarnos ese amor a lo largo de nuestra vida. Pero muchas veces, Señor, no hemos podido experimentar ese amor. Muchas veces hemos sentido que no somos amadas, nos hemos sentido, pues, tal vez como basura, relegadas, hechas a un lado. Pero para ti sabemos que somos tus hijas, aunque a veces hermanos nuestros, hermanos de la iglesia o de la familia nos han tratado mal. Y eso es la consecuencia del pecado. Estamos aquí, Señor, para decirte que queremos seguir tus caminos, que queremos crecer en tu amor, que queremos sentirnos amadas por ti, amadas y amados. Señor, te pedimos tu Santo Espíritu en esta tarde para que abras nuestra mente, abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento, nuestra inteligencia, nuestra memoria, todas nuestras capacidades, Señor, para que podamos entender lo que tú nos quieres decir, lo que tú nos quieres enseñar a través de este retiro. Pedimos también, Señor, una efusión fuerte del Espíritu Santo sobre Claudia Reyes y Johan, que van a ser nuestros predicadores esta noche. Especialmente por Claudia, que va a comenzar primero, Señor. Bendícela con tu Santo Espíritu, derrama tu Santo Espíritu sobre ella, sobre su boca, sobre su memoria, sobre sus palabras que nos va a decir, Señor, que te pedimos que la llenes de tu Santo Espíritu para que ella sienta arder dentro de ella ese corazón que arde de amor por ti, Señor, y esa unción que ella quiere transmitir a todos nosotros, ese mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, que vas a mandárnoslo, que nos lo vas a dar por medio de nuestra hermana Claudia. Bendícela, Señor, y que esta distancia que está entre nosotros, entre todas y todos los que estamos aquí, distancia no solamente de, de, de terreno, de millas que hay entre nosotras, sino también distancia en el tiempo, Señor, porque hay personas que van a ver este video más tarde en la noche o mañana o pasado mañana o en unos días o cuando lo vayan a ver, Señor. Te pedimos que ese Santo Espíritu, Señor, que no hay barreras de tiempo, de distancia, se derrame abundantemente sobre todos nosotros para que podamos comprender lo que hace el pecado entre nosotros. Cuando no podemos experimentar ese amor tuyo, Señor, que podamos saber por qué y más importante, que podamos acogernos a tu amor para alejar ese pecado, para sanar de ese pecado que nos daña, que nos lastima, que nos hace no vivir el amor y el plan de amor que tú tienes para cada uno de nosotros. Bendice, Señor, a mis hermanas en donde quiera que estén. Ayúdanos a todos, a todas, a concentrarnos en este tema, pese a la calidad de nuestros aparatos, Señor, que no nos vayan a fallar, que no nos vaya a fallar el internet, que no nos vaya a fallar el sonido, que no vaya a haber interrupciones, que no vaya a llegar nadie a nuestra casa en estos momentos, Señor, que no nos vayan a interrumpir porque queremos estar este tiempo dedicadas a ti. Queremos estar concentradas totalmente a ti. Manda tus ángeles que guarden nuestra casa, que se encarguen de nuestros hijos y de todos los asuntos que tenemos pendientes ahí, Señor, porque queremos dar este tiempo para
para la formación de nuestra alma, para encontrarnos contigo, para dejarnos sanar de ti. Manda a tus ángeles que nos custodien, Señor, donde quiera que estamos. María Santísima, estrella de la evangelización, te pedimos que nos cubras con este manto de amor, que nos mires con esos ojos compasivos y misericordiosos, que intercedas por nosotros ante tu Hijo Jesús, para que nuestro amor por Él crezca y que podamos ser cada vez mejores discípulos de Jesucristo nuestro Señor. Te lo pedimos, Virgen Santísima, con esa oración tan hermosa que el ángel te dirigió. Y decimos todos, Dios te salve María, María, llena eres de gracia, gracias. Señor es El contigo, Señor es bendita eres entre bendita todas las mujeres, todas las mujeres. bendito es el Bendito fruto de tu es el vientre, fruto de Jesús. Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Madre de Dios, Dios, ruega por nosotros pecadores, por favor, ahora y en la en la hora de hora de nuestra nuestra muerte. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hermanos, pues ahora para este segundo tema, Claudia, nuestra hermana, es la que nos va a dar el segundo tema del retiro, que es el pecado. Adelante, Claudia. Bueno, pues de antemano les pido una disculpa si tengo que toser o estar limpiando mi garganta. De antemano les pido una disculpa. Y pues bueno, la semana pasada vimos el tema que nos dio Cookies, ¿verdad? Y ella nos habló acerca del amor de Dios, de cómo Dios nos ama tanto, cómo Él nos tiene ese infinito amor. Y nosotros podemos llegar a pensar, ¿por qué si Él nos ama tanto? ¿Por qué permite que haya sufrimiento en el mundo? ¿Por qué mueren tantos inocentes? ¿Por qué hay catástrofes en la tierra? Pues vamos a conocer, ¿verdad? Vamos a saber por qué. Posiblemente algunos de ustedes ya lo sepan, pero vamos a conocer cuál es la causa, ¿verdad? Pues esa causa se llama pecado. Pero, ¿y qué es el pecado? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué está relacionado con nosotros? El pecado, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 387, nos dice: déjenme, pongo aquí porque nos dice: solo en el conocimiento del designio de Dios sobre el hombre se comprende que el pecado es un abuso de la libertad que Dios da a las personas creadas para que puedan amarle y amarse mutuamente. Si se fijan, dice, es un abuso de la libertad, ¿verdad? El pecado es la transgresión libre a un precepto divino, o sea, nadie nos obliga, lo hacemos libremente. Y básicamente es una ofensa al amor de Dios. San Agustín nos dice que el pecado es amarse a sí mismo hasta despreciar a Dios. O sea, que nos elegimos a nosotros mismos en vez de elegir a Dios. Y cuando decimos que algo es pecado, no es porque Dios o la iglesia se le antojó que fuera pecado, ¿verdad? Es pecado porque nos daña, nos esclaviza y al dañarnos a Dios le duele. Si nosotros como padres humanos, ¿verdad? Que somos, nos duele cuando nuestros hijos se hacen daño, pues cuánto más le dolerá a nuestro Padre Celestial ver que nosotros nos estamos haciendo daño, ¿verdad? Nosotros como padres
pues al ver que nuestros hijos se pueden hacer daño, nosotros les ponemos reglas y les ponemos esas reglas, pues no para limitar su libertad o su conocimiento, sino para cuidarlos y evitar que se hagan daño. Y esas reglas, ¿verdad? Que nosotros les ponemos a nuestros hijos, pues son los mismos mandamientos que Dios nos da, ¿verdad? No son reglas para quitarnos la libertad que Dios nos dio, porque Él nos dio esa libertad, no nos iba a quitar la libertad que Él mismo nos dio. Y nos los dio para protegernos y que no nos hagamos daño. Sin embargo, pues somos libres de hacernos daño. Eso es, suena un poco extremoso, ¿verdad? Pero sí, somos libres de hacernos daño porque el pecado siempre daña y la paga del pecado, pues es la muerte, ¿verdad? El pecado daña y esclaviza y es tan doloroso y que el Señor mandó a su único hijo para liberarnos de esa esclavitud del pecado. Pagó el precio de su sangre para que nosotros fuéramos salvos. En Hebreos 6:6 nos dice que cada vez que pecamos es como si crucificamos a Cristo nuevamente. Vean la gravedad del pecado, ¿verdad? El Padre entregó a su único hijo y entendamos el valor de esa entrega. O sea, vean qué grande es el amor que Él nos tiene. Esto nos debería, pues, hacer entender la gravedad del pecado y cuánto puede destruirnos. El pecado no solo nos puede dañar en esta vida, también puede dañarnos en la vida eterna, ¿verdad? Se nos fue dada la gracia de la santidad, pero el pecado nos puede quitar esa gracia que Dios nos dio. Y hablemos un poco del pecado, ¿verdad? Existen dos tipos de pecado. Esto vamos a verlo un poco rápido. El pecado mortal y el pecado venial. El pecado mortal quiebra nuestra relación con Dios. En el momento en que fuimos nosotros bautizados, Dios nos hizo un regalo. Ese regalo se llama la gracia. Y el pecado mortal mata dentro del alma la gracia, ¿verdad? Mata dentro del pecador la gracia que tenemos infundidas en el momento de nuestro bautizo. Es algo así, la gracia es algo así como la vida de Dios en nuestra alma. Es el don de Dios que nos habilita para la salvación. El bautizo, ¿verdad? Lo dijimos, nos hace hijos de Dios. Y como hijos de Dios, pues somos herederos del cielo. Y cuando pecamos mortalmente, estamos renunciando a esa herencia que Dios nos dio. Por eso el pecado mortal lleva a la condenación, porque recuerdan que dijimos que Dios nos creó libres, pues libremente estamos rechazando nuestro lugar en el cielo cuando pecamos mortalmente. Y para que se dé un pecado mortal, existen tres condiciones. La primera es que sea materia grave, es decir, que lo que se haga, que el pecado sea grave. Obviamente hay cosas más graves que otras, pero ¿cómo sabemos cuando es grave o es leve? Pues tenemos los 10 mandamientos, ¿verdad? Que nos muestran la materia grave. Toda desobediencia a los 10 mandamientos es pecado grave, es pecado mortal. Pero dentro de los 10 mandamientos puede haber algo que sea cosas más graves y cosas menos graves. La segunda condición que debemos de cumplir para que sea un pecado grave
es que haya pleno conocimiento. Es decir, que yo sepa que es materia grave, ¿verdad? Y la tercera condición es que haya deliberado consentimiento. Es que aún sabiendo que es materia grave, no me importa y lo haga. Y los pecados mortales o los pecados graves es indispensable que se confiesen lo más pronto posible. El otro, el pecado venial, este pecado pues es de menor gravedad, ¿verdad? Afecta mi relación con Dios, pero no la daña definitivamente. Y es pecado venial cuando la materia, o cuando el pecado pues es menos grave, ¿verdad? Es leve. Y como dijimos que para cometer un pecado mortal tienen que cumplirse esas tres condiciones, ¿verdad? Que eran que sea materia grave, que haya pleno conocimiento y que haya deliberado consentimiento. Dice, si se comete un pecado mortal sin pleno conocimiento, entonces sería como un pecado venial. Y habrá quien diga que es mejor no saber, ¿verdad? Porque si se comete un pecado mortal, pero no sabíamos que era mortal, entonces mucha gente pensará eso. Entonces es mejor no saber para que no se nos vaya a juzgar por un pecado mortal. También existe la ignorancia culpable, que la ignorancia culpable es cuando, por ejemplo, cuando no tenemos la oportunidad de saberlo, pero cuando sí la tenemos y no queremos saber, ¿verdad? Entonces esa es ignorancia culpable. Bueno, y después de saber qué es el pecado y qué era el pecado mortal y el pecado venial, pues vamos a ver algo muy triste. En Romanos 3:23 nos dice, todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. Todos han pecado y por eso están privados de la gloria de Dios. Esta es palabra de Dios. Lo primordial es comprender que todos somos pecadores, ¿verdad? Los alcohólicos anónimos, cuando se dice que el primer síntoma, ¿verdad?, de un alcohólico es que niega que es alcohólico. Y el primer paso hacia su curación es aceptar que es alcohólico. Y ellos cuando en sus sesiones de Alcohólicos Anónimos, cuando se presentan, ellos siempre se presentan con la aceptación de su alcoholismo. Por ejemplo, soy Jacinto y soy alcohólico. Y pues nosotros, de la misma manera que los alcohólicos, podemos comenzar aceptando que somos pecadores. Por ejemplo, soy Claudia y soy pecadora. Porque para iniciar la curación es necesario saber que se está enfermo, ¿verdad? Yo no me voy a tomar un medicamento si no sé que estoy enferma. Aunque en este tiempo que estamos viviendo, el relativismo nos puede llevar a pensar que no pecamos. Y si pensamos que nosotros no pecamos, pues nunca vamos a llegar a tener una vida plena, ¿verdad? Nunca vamos a llegar a conocer en plenitud el amor de Dios. ¿Y por qué somos pecadores? ¿Por qué? O sea, ¿de dónde nos viene que somos pecadores? Pues veamos Génesis en el capítulo 3, del 1 al 8. Y lo voy a leer. Dice, es el capítulo de la tentación y el pecado. Y dice,
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran de ningún árbol del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de él ni lo toquen, porque de lo contrario morirán. La paga del pecado es la muerte, ¿verdad? La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio también a su marido, que estaba con ella, y él comió. Entonces se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos, y entretejieron hojas de higuera y se hicieron vestimentas. Al oír la voz del Señor Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto y yo comí de él. El Señor Dios dijo a la mujer, ¿por qué has hecho esto? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Palabra de Dios. Entonces, vemos que el hombre ya desde sus inicios rechazó a Dios. Dios le había dado todo y sin embargo, ellos prefirieron romper la relación con él y seducidos por la serpiente comieron del fruto prohibido, ¿verdad? Y se les abrieron los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Pecaron de desobediencia y fueron despojados de los dones gratuitos que Dios les había dado. De ahí en adelante, toda su vida se presenta como una lucha dramática entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. El pecado de Adán y Eva tuvo consecuencias devastadoras, pues al ser Adán y Eva nuestros primeros padres, nosotros somos herederos también de ese pecado original. Aunque al ser bautizados se nos borra el pecado original, aún cargamos con la consecuencia de ese pecado, ¿verdad? En Romanos 7, del 14 al 23, dice, soy carne vendido al poder del pecado. No comprendo mi actuación, pues no hago lo que quiero, sino que hago lo que no quisiera hacer. Descubro que aún queriendo hacer el bien, es el mal que se me presenta. El ser humano carga las consecuencias de ese pecado que lleva dentro de sí, ¿verdad? Que es la inclinación al mal. Y a eso se le llama concupiscencia. El ser humano, al desobedecer a Dios, pierde la unión con Dios, ¿verdad? Pierde la unión. El pecado quiebra la unión que había con Dios. Quiebra la unión consigo mismo, con los demás y con la creación de Dios.
quiebra la relación con Dios mismo, porque nos dice la palabra de Dios que antes Dios caminaba o paseaba con ellos a la hora de la brisa, ¿verdad? Había amistad entre Dios y los hombres. Pero una vez que Adán y Eva pecaron, ellos sintieron miedo. Entonces ya no veían a Dios como el Padre amoroso, como el Padre que ellos tenían, ¿verdad? Ya lo veían como un enemigo, ya había miedo, ¿verdad? Entonces el pecado quiebra la relación con Dios. También quiebra la relación consigo mismo, ¿verdad? O con el prójimo. Dice, cuando Adán y Eva, cuando Dios llega con Adán y le dice que si dónde está, y le dice que estaba escondido porque tenía vergüenza, ¿verdad? Porque estaba desnudo. Y Dios le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Adán le dice a Dios, no, es que la mujer que tú me diste me dio a comer del árbol prohibido y comí. Entonces, ya no era, como dice la lectura, que cuando Dios hizo a Eva, que dijo a Adán, esta sí es carne de mi carne y huesos de mis huesos. Entonces, en ese momento del pecado ya no era la mujer que Dios hizo para él, de su carne y de sus huesos. Ya era la mujer que tú me diste, ¿verdad? Entonces el pecado, o sea, quiebra la relación con el prójimo también. Y lo vemos que hoy en día hay relaciones interpersonales inexistentes o falsas. El pecado daña nuestra capacidad de amar y de ser amados. Por eso vemos hoy en día muchos hogares desintegrados, muchas relaciones engañosas, soledad, incomprensión. Ahora tiene más valor la vida de un animal que la de un ser humano. También el pecado causa la fractura con el mismo hombre, ¿verdad? Y vemos cómo el hombre, perdiendo el dominio pleno sobre sí mismo, vemos cómo dentro de él empieza la lucha como de las dos fuerzas, ¿verdad? Del bien y del mal. Lo que decíamos ahorita, que era la concupiscencia. Entonces el hombre es dañado y herido profundamente en su cuerpo y en su alma. Y ahorita hay toda clase de enfermedades y dolencias, desajustes, desequilibrio interior, temores, angustias, ansiedad, depresiones, una vida totalmente sin sentido. También el pecado también mata nuestra relación con la creación, ¿verdad? Dios nos da la creación o nos dio la creación para administrarla, para que la cuidamos y para que la pongamos a nuestro servicio. Pero nosotros abusamos de ella. Nosotros la ultrajamos, porque ahora vemos el cosmos convertido en un caos, con cataclismos, con terremotos, inundaciones, sequías, los climas trastornados porque no hemos respetado la creación de Dios y la dañamos con tanta contaminación. Y muchos nos podemos preguntar o nos hemos preguntado, ¿y quién es el responsable de este mal? Muchos le echan la culpa a Dios, ¿verdad? Es la relación dañada por el pecado. Pensamos que Dios es un Dios malo, que es un Dios castigador. Pensamos que Él es el culpable de todo lo que pasa en el mundo, pero no es así.
Dios no es el responsable de todo este mal, porque Él no lo quiere ni lo manda. El único responsable de todo este desorden es el hombre mismo, que rechazando a Dios, prefirió la esclavitud del Satanás, provocando el caos, la enfermedad, el desequilibrio, la injusticia y la muerte. Dice en Primera de Juan 5:19, el mundo entero yace en poder del maligno. Y lo vemos, ¿verdad? Lo estamos viviendo ahorita con la pandemia. Y el hombre, pues, deteriorado por el pecado y sometido a Satanás, sigue buscando la felicidad, buscando soluciones vanas en lugar de buscarlas en Dios, ¿verdad? Algunas soluciones que el hombre busca, algunas son legítimas por la ciencia y la técnica, pero esas soluciones son parciales, son superficiales y muchas veces solo es apariencia. Otras son huidas falsas, como el hedonismo, el erotismo, el sexualismo desenfrenado, el alcoholismo y la drogadicción, que es como la vida diaria, ¿verdad?, de nosotros. También busca su felicidad en los falsos mesianismos, ¿verdad? En el materialismo sin trascendencia, el racionalismo sin fe. El racionalismo sin fe, esto suele pasarles mucho a los jóvenes, que ellos siempre piensan, o en la escuela muchas veces es lo que les dicen, que todo tiene que ser científico, o sea, el racionamiento es basado en la ciencia, no basado en la fe. El humanismo sin Dios, las vanas promesas de paz, la yoga, la meditación trascendental. Y también lo busca en los ídolos engañosos, ¿verdad? De sabiduría y poder, en el satanismo, en el esoterismo, en el ocultismo, en los poderes extrasensoriales y en el control mental. Y todo esto lo vamos a ver más adelante en otro tema. Y, hermanos, solo hay una persona que nos puede sacar de este gran problema que el hombre tiene, ¿verdad? Solo Dios tiene la respuesta. Solo Dios tiene la solución para este gran problema del hombre, el pecado. Y ya nos la ha dado y nos la ofrece a cada uno de nosotros. Ahí encontraremos la salvación, pero eso lo vamos a ver ahorita con Johan. Y les voy a compartir el numeral 324 del Catecismo de la Iglesia Católica, que me pareció, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? A pesar de que nosotros seamos pecadores, de que tengamos esa inclinación a pecar, pues Él siempre tiene el control de todo. Y el numeral 324 dice: la permisión divina del mal físico y del mal moral es un misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer el mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo, por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna, ¿verdad?
O sea que a pesar de todo lo que pasa en nuestro mundo, Dios sabe sacar lo bueno de todo ese pecado, ¿verdad? Porque en Dios todo lo que existe es bueno. Entonces yo quiero invitarlos un momento a reflexionar cada uno acerca de cuál es el pecado que los tiene atados, cuál es el pecado que no los deja sentir ese amor de Dios Padre, o cuál es el pecado que nos tiene atados exactamente, que nos tiene esclavizados, que no nos deja sentir el amor de Dios, que no nos deja sentir su gran misericordia. Yo quiero invitarlos que cada uno, mientras Ani pone un canto, cada uno cierre sus ojos y haga un análisis un poco de su vida, ¿verdad? Y analice cuál es ese pecado que no nos deja estar donde Dios quiere que estemos, en su amor. Corazón puro, pon en mí un espíritu firme, no me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí, oh Dios. Side.
Bueno, ya para concluir, vamos a hacer una oración final. No me mueve, mi Dios, para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara, y aunque no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Que la misericordia de Dios restaure nuestras vidas. Amén. Gracias a todos. Espero ya haya sido lo suficiente clara. Claro que sí, Claudia, muchas gracias a ti por darnos este tema del pecado y por dirigirnos en la oración también. Hermanos, hermanas, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta de lo que Claudia expuso? ¿Alguna duda, algún punto que quisieran que clarificara un poquito más? Yo creo que no, porque tienen los micrófonos cerrados. Si alguien tiene una pregunta, lo puede abrir su micrófono y preguntarle a Claudia. O lo pueden escribir en el chat también, ¿cómo no? No, yo creo que no. Bueno, voy a parar la grabación aquí para tomarnos un break y vamos a seguir con el segundo tema en un ratito más.